Segundo, buenos días. Continuamos desarrollando nuestra cuarta sesión de aprendizaje que hablaba acerca de la expansión inca. Habíamos visto de que existieron dos periodos, el periodo preimperial y el periodo imperial. Habíamos hablado de las fases de la expansión inca, del Tahuantinsuyo y sus subdivisiones. Habíamos hablado de cada uno de los 13 incas y ahora nos vamos a centrar en la parte, y regreso aquí, vamos a sentarnos en el periodo imperial. Sí, vamos a hablar de Pachacútec, algunos aspectos principales, de Tupac Yupanqui, de Huayna Cápac y finalmente vamos a hablar de la guerra civil. Así es que regresamos y nos encontramos en el periodo, en el gobierno de Pachacútec. Y Pachacútec ya les había dicho yo en el segundo video de que fue el organizador del imperio inca, ¿no? Él tuvo el enfrentamiento con los chancas, ¿sí? Donde la victoria fue para los incas y lograron conseguir territorios, así también realizaron las conquistas en la meseta del Collao. Ellos establecieron los mitimaes y la mita. ¿Qué son los mitimaes? Los mitimaes son este conjunto de indígenas que recopilaba el imperio inca y les determinaban ciertas actividades, como por ejemplo funciones de cultivar la tierra, de defender fronteras, ¿sí? Cualquier tipo de tarea que determinaba el imperio inca, estos mitimaes lo realizaban, ¿sí? Entonces a eso se basaban los mitimaes y la mita era pues este sistema de trabajo que era recíproco, ¿sí? Eh, la mita se utilizaba pues para construir caminos o también podría ser puentes, ¿no? Las conquistas de Pachacútec fueron pacíficas y él se encargó de reconstruir el Cusco y además hizo el templo del Coricancha. Ahora vamos a hablar rápidamente de lo que fue el gobierno de Tupac Inca Yupanqui y en él vamos a encontrar pues las conquistas del norte de Cajamarca, Chachapoyas y el reino de Chimú y Quipo. También va a estar la expedición marítima, ¿no? El conquistador del Collao, él fue finalmente el conquistador del Collao, y las alianzas con los chinchas. Entonces estos dos personajes, tanto como Pachacútec y Tupac Inca Yupanqui, fueron incas, gobernantes incas que van a lograr una expansión, ¿sí? Ahora vamos a hablar de este personaje que es Huayna Cápac. Y con Huayna Cápac se va a culminar la expansión inca, ¿sí? El nombre significó mozo poderoso. Y además con él va a haber una sublevación, un sometimiento de los pueblos del norte. Pero Huayna Cápac ya estaba próximo a su muerte, ¿sí? Y él ya había determinado quién iba a ser su sucesor. Y su sucesor era Ninan Cuyuchi, ¿sí? Pero lamentablemente no se pudo dar el gobierno de su sucesor de Huayna Cápac. ¿Por qué? Porque ambos murieron de sarampión. Entonces aquí vamos a entrar a este proceso que es bastante importante, que es la guerra civil entre los dos hijos de Huayna Cápac. Se dice que Huayna Cápac fue un inca que tuvo 200 hijos y dentro de esos 200 hijos estuvo Huáscar y Atahualpa. Entonces, en un primer momento, Huáscar toma el poder del imperio incaico. Pero, ¿qué fue lo que pasó? Huáscar creía tener todo el poder del incanato. Sin embargo, varios de sus hermanos trataban de querer también ese poder. Pero Huáscar los mataba. ¿Sí? Se enfrentaban en guerras y finalmente los mataba. Por otra parte estaba su medio hermano Atahualpa.
Pero Atahualpa no quería este enfrentamiento directo con su hermano, porque Atahualpa estaba por Quito, ¿no? Lo que ahora conocemos como Ecuador. Entonces, ¿qué es lo que hace Huáscar para atraer a su hermano, no? Eh, Huáscar le pide a Atahualpa que mande los restos de su hermano, de su padre, ¿no? Pero Atahualpa sabía que si iba, su hermano lo iba a matar. Entonces, lo que hizo Atahualpa fue mandar los restos de su padre embalsamado, ¿sí? Así como una momia, lo mandó. Y lo mandó además con regalos. Entonces, cuando Huáscar recibe el cuerpo de su padre y no ve que lo trae su hermano, entra en cólera. Entonces, lo que hizo fue matar a los embajadores de Atahualpa. Muchos dicen que los mató, otros dicen que los envió con la nariz, les había cortado la nariz y así los había mandado de regreso con Atahualpa. Entonces, esto también encolerizó a Atahualpa. Y hubo una rivalidad, como dice acá. La causa es la rivalidad que hubo entre los panacas incas. Entonces los dos hermanos se empezaron a enfrentar por el poder. No podían ser los dos gobernantes del incanato, solo quería ser uno. Entonces, Huáscar, en un primer momento, empieza y gana las primeras batallas. E incluso consiguió encarcelar a su hermano Atahualpa. Pero Atahualpa se escapó y reorganiza su ejército y logra derrotar a Huáscar en la batalla de Quipaypampa. Entonces, una vez que Huáscar ya era prisionero, eh, empezó a ver cómo es que toda su familia iba siendo ejecutada. Finalmente, Atahualpa se queda pues como líder ya del incanato, como único rey, victorioso, glorioso, ¿no? Triunfa. Y antes de pasar a la parte final, veamos acá en nuestro material que nos dice que los principales generales de Atahualpa fueron Quisquis, Rumiñay, Culcuchimac, ¿sí? Y los generales de Huáscar fueron Atoc, Huancahauqui y Capac-Yupanqui. Sí, finalmente, pues en este triunfo gana Atahualpa, donde ya les dije que encarcela a Huáscar y Huáscar ve cómo toda su familia empieza a morir. Pero Atahualpa le duró poco la victoria. ¿Por qué? Porque eh, y llegan los españoles en este entonces. Ya habían estado aquí los españoles, ya había llegado Pizarro con 180 soldados españoles. Pero Atahualpa no pensó que ellos eran pues personas que querían apoderarse del reinado. Los vio como si no fueran, como si fueran inofensivos. Entonces, finalmente Atahualpa, que es retenido por los españoles, mandó a ejecutar a Huáscar. Huáscar muere, Atahualpa está a manos de los españoles, ¿sí? Pero los españoles tenían un as bajo la manga. ¿Y cuál era ese? Que ellos se habían aliado con los pueblos incas. Sí, supuestamente ellos vieron a estos hombres españoles que eran enviados divinos, ¿no? Que venían a liberarlos del dominio inca. Pero estaban totalmente equivocados. Los españoles solo les interesaba el oro. Entonces, muchos de los líderes regionales fueron premiados por los españoles por su apoyo en las guerras, pero sus privilegios fueron reducidos. Entonces, Atahualpa, frente a esta situación, ¿no? Recuerden que él ya era el rey incaico, ¿no? Había logrado tener el poder con el que había luchado con su medio hermano,
pero él recibe una emboscada en Cajamarca y es apresado por Francisco Pizarro, ¿sí? Pero debido a la presión de Diego de Almagro para matarlo, él le pide un rescate. Y aquí viene el rescate del oro y la plata, los cuartos, ¿no? Entonces, aunque sí llegaron a pagar el rescate, finalmente lo terminaron asesinando a Atahualpa, porque lo acusaron de idólatra, de fratricida, de polígamo y de incesto. Entonces él escogió ser ahorcado, pero a la vez le dijeron que tenía que bautizarse como cristiano, porque si no lo iban a quemar vivo. Entonces él se bautizó. Y así fue como se dio el fin del imperio inca por la lucha de estos dos hermanos. Entonces ahora vamos a ver la actividad. Y en la actividad va a estar bastante sencilla. Lo que ustedes van a hacer es lo siguiente. Dice, con la línea de tiempo presentada, la que vemos aquí, vas a colocar las ideas y las actividades principales de los incas. Entonces tú copias la línea en 2 carillas de tu cuaderno y vas a hablar acerca de las obras principales que tuvieron los incas del segundo video que yo te expliqué. Yo he dicho las ideas concretas. Entonces tú vas a poner Manco Cápac. Su nombre significó tanto, ¿no? Él hizo esto, cómo se llamó su esposa. Todo lo que yo dije en el video tú lo vas a copiar en esta parte. Y lo mismo va a pasar para cada uno de los gobernantes del imperio inca, tanto para el periodo preimperial como para el periodo imperial. Esa va a ser la actividad. Si gustan, le ponen la foto de los incas en cada casillero, ya depende de ustedes, eso es su creatividad. Entonces, chicos, eso sería todo y con esto culminamos la 4ª sesión de aprendizaje. Que tengan buen día.